Antes de ver y escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, vemos y escuchamos las declaraciones de algunos de los líderes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que han generado esta nueva polémica entre los zapatistas allá en Chiapas y el presidente de la Cuarta Transformación. Así se refieren al proyecto del Tren Maya, así se refieren a las consultas populares y de cómo defenderán con sus vidas, hasta con sus vidas, las tierras. Solo unas pocas personas participaron de esa consulta diciendo que sí quieren los megaproyectos. Si así hace que desprecia el pensamiento y el sentimiento de la gente, pues igual va a hacer de despreciar a la naturaleza y a los poblados. Y hace así porque a su patrón no le importan ni la gente ni la naturaleza, solo le importan sus ganancias. Les guste o no les guste, así dice el gobierno. Eso quiere decir, así sea con ustedes vivos o muertos, pero lo vamos a hacer. Y nosotros los pueblos zapatistas. Qué fuertes las declaraciones, mi querido Toño, vivos o muertos, y le respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador, creo que en un tono muy conciliador, en un tono correcto, esta mañana, hace un rato aquí en Palacio Nacional. Sobre este tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró así. Entonces, para precisar y insistir con este tema de los zapatistas, ¿estaría descartado enviar un interlocutor con el EZLN? No, pero lo puede llevar a cabo el Instituto de Pueblos Indígenas, y estamos dispuestos hablar con todos, con quien nos busque o quiera tener la información, con mucho gusto, y no tenemos enemigos, mucho menos a los indígenas. Tenemos adversarios. Esto tiene que ver, en el mejor de los casos, con una concepción ideológica o con una diferencia que se pueda tener en el terreno de las ideas, en el mejor de los casos. Pero no son nuestros enemigos. Si acaso nuestros adversarios, y eso los ideólogos, no los indígenas. No nos metamos en camisa de 11 varas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Las diferencias son de ideas, pero nada que ver entre enemigos. No hay enemigos, y menos los indígenas, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Va a ser interesante cómo se sale de esta nueva, de este nuevo atolladero entre esos miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional que han estado por muchos años, vamos a decirlo de la manera más elegante, muy callados, Toño, y que ahora salen, dicen ellos, a defender con uñas y dientes sus terrenos, sus tierras. Cada quien tiene derecho a expresarse. Lo que creo que no conviene en estos momentos, en un México, desde mi percepción, que avanza, con un gobierno que voltea a ver a los más desprotegidos, a los más pobres, a los más vulnerables, eso de subirle al tono, porque pareciera que le hacen el caldo gordo a esos opositores que no tienen ni pies ni cabeza, y hasta de los que se burló el presidente esta mañana. Así es, Vicente, y la verdad es que
hay que tomarlo como lo que es, ¿no? Creo que es un proyecto que proporciona empleos para la región, empleos tanto para las comunidades indígenas como para todos los que viven por ahí. Es un proyecto que habla sobre, llevar un tren por donde ya iban las vías de todas formas, que supuestamente no afecta a la naturaleza. Por eso es que yo creo que sería muy buena idea que haya un diálogo en vivo, un diálogo público entre las autoridades del gobierno de la Cuarta Transformación y las autoridades del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para que la gente se dé cuenta que realmente qué es lo que está pasando. Yo sí creo que es un Ejército Zapatista de Liberación Nacional que ha estado constantemente en la opinión pública, que sí han participado, y yo sí creo que eso sí ha pasado. Ellos constantemente hacen sus conferencias de prensa y etcétera. Lo que pasa es que evidentemente en las cadenas tradicionales no les hacen mucho caso, ¿no? En los medios de comunicación tradicionales no les hacen mucho caso, pero ellos sí buscan tratar de difundir sus mensajes. La verdad es que sería muy bueno que presentaran las pruebas, que dijeran, bueno, a ver, el presidente López Obrador dice esto, nosotros decimos lo otro, pero aquí están las pruebas. Estamos viendo a unos zapatistas que dicen que en esa consulta casi nadie participó. ¿Dónde están las pruebas para eso, por ejemplo, ¿no? Por eso es que creo que debe ser una situación completamente pública y que la gente debe observarlo. Y por eso digo, Toño, que hay que tener mucho cuidado con elevarle el tono entre los zapatistas y el gobierno en momentos en que la oposición está en la lona, porque muchos podrían percibir esto como parte de las campañas. No lo creo, de entrada, no lo creo que estas diferencias de opinión sean parte de la misma campaña, en ocasiones pagada en redes sociales, para tratar de burlarse, de golpetear a este gobierno. No creo de entrada, insisto, que sea parte de la misma campaña de los opositores, sí, no, de los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sí, no, yo tampoco, no creo que en ningún momento el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tenga algún tipo de vínculo con los conservadores. Eso es impensable, ¿no? Y se ha manejado, ¿no? Se ha dicho por ahí. Y tan es impensable como con lo que podemos decir. Acuérdese de las elecciones pasadas. En las elecciones pasadas teníamos a Marichuy como candidata. Una Marichuy que enfrentó un atentado incluso durante su precampaña y que no alcanzó, por ejemplo, obtener la candidatura, desafortunadamente. Si realmente hubiera algún tipo de contubernio entre los zapatistas y algún otro grupo de la oposición, hubiera sido claro esa unión desde un principio. No la existe, y creo que yo sí quiero decir que, si bien es cierto, a veces tienen ideas muy extremas y muy extremistas en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues sí se han mantenido ellos fieles a sus ideas, a esas ideas, ¿no? Se han mantenido pues muy cercanos a esa idea de defensa de los indígenas. Lo repito, llegan al extremo, sí, pero se han mantenido fieles, y no creo yo que estuvieran cercanos a ningún tipo de grupo de conservadores o de opositores, Vicente. Así es, mi querido Toño, y así como el presidente Obrador, con toda la voluntad del mundo, dice, voy a visitar La Mora, allá en Bavispe, en donde fueron masacrados miembros de la familia Langford y Levarón, así creo que debería de haber una voluntad pues para sentarse a la misma mesa y discutir los temas importantes para todos, para evitar precisamente que escalen estas declaraciones desde Chiapas, desde los zapatistas, para un gobierno que definitivamente, le guste o no a las personas, está transformando. Perfecto no es, perfecto no es, nadie es perfecto, pero que lo percibe el pueblo como un gobierno que está volteando a hacer y decir las cosas que no se decían y no se hacían antes en otros gobiernos. Y yo decía, Toño, a ver,